como les anuncié, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera entonces Natalia Rodríguez con este tema del día de hoy. Natalia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Es un placer para mí compartir con ustedes la tarde de hoy. Estoy teniendo algunos problemitas de conexión, entonces espero que no me quede pegada por ahí, pero por cualquier cosita. Ya voy a empezar a compartirles la pantalla con la presentación y me van a indicar si se ve todo bien. Sí, ok, Sí, correcto. perfecto. Gracias. Entonces, bueno, sin más, como lo dijo mi compañera Andrea, mi nombre es Natalia Rodríguez, soy licenciada en orientación y gestora 1 de AGECO y el día de hoy les voy a hablar sobre estrategias para mantener el positivismo en tiempos de pandemia. Para empezar, quiero recordarles algo muy importante y que quiero que lo mantengamos a lo largo de la presentación, es que está bien estar mal, sobre todo en tiempos de pandemia, pues no vamos a tener positivismo todos los días. Y últimamente también en distintos medios de comunicación se nos ha querido vender el falso positivismo que nos obliga a estar bien todo el tiempo. Sin embargo, esto en la situación que estamos viviendo de por sí ya es un poco cansado y tedioso. Entonces es importante que recordemos que en primer lugar está bien estar mal. Sin embargo, vamos a conocer pequeños cambios que nos van a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos, nosotras mismas y con las personas con las que convivimos en estos tiempos difíciles. Empezamos con 3 excepciones muy importantes y que quiero que mantengamos a lo largo de la conversación. El COVID-19, como ya sabemos, es una situación excepcional que nunca antes pues habíamos vivido, ¿verdad? No tenemos la certeza de poder controlar. Al ser una situación excepcional, pues no podemos controlar muchas cosas de las que suceden a nuestro alrededor. Y también es importante que tengamos en cuenta que cuando la incertidumbre asoma la cabeza, sentimos miedo, angustia, desesperación, entre otra gama de emociones. Y esto es completamente natural y aceptable, ¿ok? Como ya bien sabemos, una pandemia es un acontecimiento traumático y nos han dicho en diferentes estudios que la causa principal del malestar psicológico que sentimos está en no tener la libertad de movimiento, en esta libertad que nos permite salir cuando lo deseemos, que nos permite ingresar en diferentes establecimientos, etc. Por lo tanto, ahora sí, les voy a proponer las siguientes estrategias. Unas se pueden hacer en equipo. Esto quiere decir que si convivimos con más personas en nuestras casas, pues las podemos hacer entre todos y todas. Y otras es recomendable que las hagamos de forma individual. Entonces vamos a empezar. La primera estrategia para poder mantener el positivismo en tiempos de pandemia es que aprendamos a establecer acuerdos. Esto quiere decir que hablemos largo y tendido sobre diferentes retos, dificultades y oportunidades que nos puede brindar esta situación de pandemia. Contemplar también las necesidades de cada persona con las que yo convivo y las fortalezas que cada persona nos puede aportar para sobrellevar la situación. Para poder llevar esto de establecer acuerdos a la práctica, es importante que definamos varias cosas indispensables. Por ejemplo, tareas. Estas cosas que van a facilitar la convivencia y nuestras relaciones. Tareas o cosas también que va a hacer el otro por nosotros y por nosotras, es decir, la pareja, los hijos y otros familiares. Y tareas por usted y para usted. Eso quiere decir tareas para nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces vamos a tratar de hacer una tarea de cada tipo al día. Les acabo de decir 3. Las cosas que nosotros vamos a hacer por otras personas, las cosas que otras personas van a hacer por nosotros y las cosas que vamos a hacer por nosotros mismos y nosotras mismas. La segunda estrategia que vamos a hacer es hacer hogar. Es muy diferente tener una casa en la que yo vivo a tener un hogar. Un hogar es un lugar
en donde las relaciones interpersonales son armoniosas, en donde yo puedo encontrar apoyo, etc. Entonces, para poder hacer hogar, es importante que tengamos cierta estructura, que sigamos nuevas rutinas, que se complementen. Estas rutinas deben de incluir protocolos de higiene, actividades también en solitario y en compañía. Y es importante crear un ambiente en el que nos sintamos protegidos, protegidas y a gusto. Entonces, se aconseja no compartir el mismo espacio todo el tiempo. Sin embargo, sabemos que por condiciones económicas o de estructura no es posible esto para todas las personas. Entonces, podemos realizar actividades diferentes, pero en un mismo lugar. Entonces, por ejemplo, si tenemos que compartir el espacio de la sala porque todos estamos haciendo teletrabajo o porque pasamos ahí la mayor parte del tiempo, mientras una persona está leyendo, la otra persona puede escuchar música con audífonos para darse un espacio, porque sentirse cómodo en silencio es fundamental también para poder hacer hogar. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer hogar? Podemos bailar, podemos hacer ejercicio, dibujar, tocar algún instrumento o cualquier trabajo manual. Entonces vamos a planear una actividad que sea significativa para todos y todas y la vamos a empezar a hacer con regularidad. Vamos a poner todo nuestro empeño cuando la realicemos. Esto quiere decir que nos vamos a comprometer con las personas con las que vivimos a establecer este espacio de armonía. Entonces, por ejemplo, si vamos a establecer que la actividad que a todos nos gusta es bailar, vamos a bailar 15 minutos todos los días después de las 6 de la tarde, después de ver una película. Esta película la podemos ver de manera individual o podemos hacer otras cosas. Sin embargo, si lo que nos vamos a comprometer a hacer es bailar todos los días después de las 6 de la tarde, vamos a poner nuestro mayor esfuerzo en hacerlo para poder crear esta unión y poder hacer hogar. La tercera herramienta es practicar la tolerancia y esto es muy importante porque para vivir en armonía la clave es ser flexible e intentar ponernos en el lugar de la otra persona. Esto se llama empatía. Entonces, durante el confinamiento, más que nunca, se ha de intentar priorizar la armonía en lugar de querer tener razón, porque si entramos en esta situación de que queremos tener razón, pues vamos a entrar en conflicto y la idea es que creemos espacios armoniosos en donde el positivismo sea lo que predomine. Esto es una situación nueva, el confinamiento. Nunca antes habíamos estado confinados y pasando tanto tiempo en nuestras casas. Entonces, no sabemos qué va a ser mejor para cada persona, aunque parezca obvio a nuestros ojos. La verdad es que no sabemos lo que es mejor para cada uno y cada una. Y con esto voy a que si yo pienso que resolver una situación de la manera A es lo más fácil y lo más sencillo, puede ser que para las otras personas la manera Z sea la más fácil y la más sencilla. Entonces, no imponer nuestro pensamiento ni lo que creemos a las demás personas, ¿verdad? No intentar convencer a los demás, ni decirles lo que tienen que hacer o culparles por hacer las cosas de cierta manera. Entonces, practicar la tolerancia es comprender que todos y todas somos diferentes y pensamos que actuamos de manera distinta. Entonces, para llevarlo a la práctica, si hay algo que le molesta del otro, mire en dónde usted podría estarse comportando de igual manera. Entonces, por ejemplo, si usted vive con alguien que es muy desordenado y le cuesta a usted lidiar con ese desorden, revise si usted a ver en dónde usted es desordenado. Puede ser que sean los archivos de su computadora o de su celular, que las tiene completamente desordenadas. Puede ser en su ropa interior, que usted no la ordena, puede ser en algún cajón de la cómoda también que está desordenado, ¿verdad? Entonces, este ejercicio nos va a acercar a la otra persona desde un respeto total y sobre todo, e importantísimo, confiemos en las personas que nos rodean y practiquemos la empatía. Esto es fundamental para poder mantener el positivismo en estos momentos. La cuarta acción o herramienta, ¿verdad? Esta va a ser, aquí. Vamos a proteger la intimidad. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser que al pasar mucho tiempo juntos, la rutina no nos ayude a crear espacios para la intimidad. Entonces nos vamos a preguntar,
¿estamos siendo afectivos o afectivas con las personas con las que convivo? Si es que yo convivo con alguna persona en mi hogar. Sin embargo, también si vivo sola o solo, me lo puedo preguntar conmigo mismo, conmigo misma. ¿Estoy siendo yo afectivo con mi persona? Y para llevarlo a la práctica, podemos establecer citas románticas. Podemos compartir alguna actividad de común interés, encuentros para cultivar la intimidad, conversaciones profundas o el afecto. Y aquí quiero rescatar y recalcar que la intimidad no solamente sucede en las relaciones de pareja, sino que también esta intimidad, estas actividades de interés y estas conversaciones profundas las debemos de cultivar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros familiares. Más ahorita en tiempos de pandemia, aunque no vivamos en la misma casa, por medio de la tecnología podamos conectar con las otras personas y proteger la intimidad con estas. La quinta herramienta es escuchar a las demás personas. Seamos conscientes de lo que transmitimos con nuestras palabras y con nuestros actos a las otras personas. No tomemos las cosas por sentado, es decir, que no supongamos lo que la otra persona está pensando, sino que más bien escuchemos al otro con respeto. Ante los desacuerdos podemos seguir hablando, diciendo lo que no nos gusta. Sin embargo, es importante retomar que a veces es mejor dejar las cosas en paz en lugar de intentar tener la razón, como se los dije anteriormente. No hay por qué dar un portazo, por qué pegar gritos, por qué, ¿verdad?, traer el caos a la casa, sino que podamos mantener las vías de comunicación abiertas. Entonces, si nosotros y nosotras nos mostramos de forma transparente y de forma abierta, invitamos automáticamente a las otras personas a hacerlo con nosotros. Entonces eso funciona como un espejo. Si yo transmito esa paz, si yo transmito la posibilidad de que se sienten a hablar conmigo sobre las cosas que no les gusta, sobre alguna cosa que no hice de la mejor manera, automáticamente las otras personas van a sentir esa confianza para poder mantener esta comunicación de la forma más adecuada. Para ponerlo en práctica, podemos establecer regularmente un espacio para la comunicación. Entonces, por ejemplo, vamos a establecer un espacio en determinado tiempo, en determinado momento, en el que primero va a hablar una persona durante 5 minutos y la otra persona solamente va a escuchar y va a decir gracias. Y luego vamos a intercambiar los roles. Ahora me toca a mí hablar durante 5 minutos y la otra persona me va a escuchar. Esto se trata de abrirse y de hablar de cómo se está sintiendo esos días sin culpar al otro o a la otra persona de sus sentimientos. Entonces, se trata de hablar de 3 aspectos fundamentales. La empatía, que como les dije en las láminas anteriores, es la capacidad de ponernos o de intentar ponernos en el espacio de las demás personas para poder escucharles y comprenderles, no para juzgarles. La segunda, desde el afecto que le tenemos a esa persona que convive con nosotros y que por supuesto no queremos lastimar sus sentimientos ni deteriorar nuestra relación afectiva. Y la tercera, muy importante, es la responsabilidad individual. Debemos de hacernos cargo de lo que decimos y de lo que hacemos, de reconocer cuando cometemos un error y también pues de intentar que la otra persona reconozca cuando comete un error. Para eso es importante crear estos espacios regularmente en el que podamos hablar sin discutir y sin juzgar. Es un espacio donde vamos a permitirnos abrir nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Convirtámonos en nuestro propio laboratorio. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que seamos conscientes de nuestro diálogo interno. Entonces, para que ustedes tengan una idea, tenemos más de 60,000 pensamientos negativos al día, de los cuales, de esos 60,000, tenemos que un 80% son negativos y de esos un 94% son repetitivos. Yo sé que son muchos números, pero imaginémonos, nuestro diálogo interno entonces está plegado de negatividad y repetición. Entonces esto quiere decir que si yo hoy amanecí temerosa de que qué va a pasar mañana, voy a estármelo repitiendo todo el día. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? Mañana va a pasar algo, mañana va a pasar algo. Entonces resulta que ese 98% de nuestras preocupaciones
nunca va a pasar. Todo siempre se va a quedar en nuestra imaginación. Los pensamientos dan lugar a nuestras emociones. Las emociones se crean en nuestra cabeza y de ahí se van generando. Y esas emociones puede ser que actuemos diseñando nuestro futuro. Esto quiere decir que si yo creo que algo malo va a pasar, podría ser que algo malo vaya a pasar, ¿verdad? Porque me lo estoy repitiendo constantemente y entonces se crean un montón de ideas que no son ciertas en mi cabeza y como los pensamientos dan lugar a las emociones, esas emociones también se convierten en cosas que yo voy sintiendo, que voy sintomatizando. Entonces me da dolor de cabeza, me da dolor de estómago, ¿verdad? Entonces, ser consciente de este diálogo es fundamental para que podamos ver la realidad desde una perspectiva menos negativa y un poco más realista. ¿Okay? Para poder llevarlo a la práctica, vamos a hacer una meditación sencilla, que es, por ejemplo, observar una candela y vamos a observar la llamita de la candela. Vamos a estar conscientes de nuestra respiración, de nuestros pensamientos, de nuestras imágenes que van apareciendo y poco a poco, al estar consciente de nuestras emociones, vamos a poder tener una actitud menos reactiva y vamos a responder de una manera más consciente. ¿Qué quiere decir una actitud menos reactiva y una más consciente? Una actitud reactiva significa cuando yo me dejo llevar por la emoción. Algo me dio mucha cólera, me enojó y entonces actúo, grito, le pego a una pared, cierro una puerta muy duro, me desquito con las demás personas. Si yo estoy consciente de que esa es la emoción que estoy sintiendo en el aquí y en el ahora, voy a poder respirar, tomar conciencia y tener esta conciencia, valga la redundancia, de cómo puedo actuar, de cuáles son las mejores decisiones que puedo tomar. Vamos a permitirnos sentir lo que sentimos. Y para esto hay un principio muy básico y fundamental y sumamente simple. Primero tenemos que estar dispuestos y dispuestas a sentir. Ese es el principio de todo. Tenemos que abrirnos a la voluntad de sentir. Si lo que estamos sintiendo es un dolor, por ejemplo, si nos abrimos a ese dolor, este va a transitar como un río, va a seguir su caudal. Sin embargo, si nos resistimos a experimentarlo, lo que nos va a generar ese dolor va a ser sufrimiento. Entonces, como les decía al inicio de la presentación, no intentemos estar bien todo el tiempo, porque es imposible que exista una persona feliz los 365 días del año y las 24 horas del día. Tenemos muchísimas emociones y más en pandemia, estas, ¿verdad?, están a flor de piel todos los días. Entonces, tratemos de reconocer nuestras emociones y de expresarlas. Como les dije en láminas anteriores, el que nos mostremos de esta manera va a invitar también a las otras personas a que intenten reconocer sus emociones. Para llevarlo a la práctica, vamos a activar el hábito de preguntarnos cómo me estoy sintiendo ahora. Y le vamos a poner nombre a esa emoción. Así va a ser mucho más sencillo que podamos reconocer cómo me hacen sentir diferentes situaciones. Si después de que terminó la conferencia de prensa, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita? Angustiado, triste, enojado, decepcionado. Eso me va a ayudar a ponerle un nombre más allá de un sentimiento o de una emoción abstracta. Vamos a intentar quedarnos en el presente. Entonces, vamos a tratar de darnos cuenta de cuándo nos estamos anticipando a las circunstancias, porque cuando nos estamos anticipando a las circunstancias, vienen imágenes catastróficas del futuro. Entonces, esto quiere decir que si ya yo tengo un pensamiento negativo, ya yo estoy construyendo y me estoy anticipando a lo que va a pasar. Entonces, yo empiezo a imaginarme todas estas cosas catastróficas que podrían pasar y que no necesariamente van a pasar. Entonces, vamos a intentar honrar nuestro presente y nuestra vida de ahora. Tenemos que aprender a observar cómo cada día es distinto. Hoy no es igual a ayer y probablemente no va a ser igual a mañana.
Entonces vamos a intentar aprender, porque yo sé que es muy difícil, más en estos momentos, a vivir un día a la vez. Para llevarlo a la práctica, les recomiendo la meditación retrospectiva. La meditación retrospectiva la podemos buscar en internet y nos vamos a encontrar que es un ejercicio efectivo para iniciarnos en el conocimiento de nuestro mundo mental. Es una meditación muy antigua y que es practicada de diversas formas en muchas escuelas espirituales del mundo. La meditación retrospectiva es que intentemos al final del día o en algún momento determinado del día hacer una lista de las cosas por las cuales estamos agradecidos y agradecidas. Entonces, cuando yo estoy más consciente de las cosas positivas que pasan en mi vida, pues obviamente voy a ser mucho más agradecido y voy a quedarme en el presente. Entonces, por ejemplo, empezar a agradecer cosas tan sencillas como amanecer. Hoy me desperté y estoy saludable, hoy me desperté en mi casa, tengo una casa, tengo un techo donde vivir cuando llueve, cuando hace sol, tengo a alguien que está a mi lado, que me quiere, cosas tan sencillas, todas esas pequeñas cosas nos van a permitir quedarnos en el presente e intentar no agobiarnos por lo que aún no ha pasado y que, como les dije al inicio de la presentación, en pandemia, ya en la vida diaria, pero en pandemia más, no podemos controlar todo lo que sucede. Entonces, aprender a quedarnos en el presente es de suma importancia. Decidamos también sacarle el máximo provecho a la pandemia. Entonces, tomemos la decisión de que esta experiencia puede ser un momento de inflexión en nuestras vidas, de que al final toda su vida gira en torno a la relación que cada uno de ustedes tiene con ustedes mismos y ustedes mismas. Y lo que ninguna circunstancia nos puede arrebatar a ninguno de nosotros es el querer estar en nuestra propia piel cada mañana al despertar. Es decir, como les decía con el afecto, estamos siendo también nosotros afectuosos y afectuosas con nosotros mismos y nosotras mismas. Nos damos las gracias a nosotros por sobrevivir un día más, por aprender algo nuevo todos los días. Entonces, para llevar esto a la práctica, construyamos una visión ideal de quiénes queremos ser durante esta cuarentena, nuestro más alto ideal, e intentemos seguirlo. Si, por ejemplo, yo en esta cuarentena quiero aprender a tocar guitarra, porque es que ahora tengo el tiempo y ahora tengo la dedicación, entonces esa va a ser mi meta de quién quiero ser cuando termine esta cuarentena. Ya quiero aprender a tocar X canciones, ¿verdad? Propongámonos esas metas, esos pequeños proyectos que nos van también a alimentar día con día y que nos van a permitir ser mejores personas para sacarle provecho a la crisis por la que estamos pasando. Hagamos de la necesidad una virtud. Entonces, como les decía, y se relaciona muy bien con lo que les venía diciendo, busquemos un sentido para nuestra vida, conectemos con nuestro espíritu de superación y valoremos lo que tenemos. Entonces, para poder llevarlo a la práctica, yo les aconsejo que escribamos un diario de gratitud. Entrenemos nuestra mente para ver lo positivo. Si ya les dije anteriormente que de esos 60,000 pensamientos diarios, casi el 90% son negativos. Si nosotros entrenamos nuestra mente para convertirlo en positivo, imagínense el montón de cosas maravillosas que podríamos hacer y cómo nos podríamos también sentir mejor anímicamente y emocionalmente nosotros y nosotras mismas. Encontremos 3 cosas para agradecer cada día, 3 simples cosas, como les dije antes, desde lo más sencillo como fue, hoy me desperté, respiro, entra aire por mis pulmones y agradezco a mi cuerpo por cumplir con esa función, hasta tengo un trabajo, tengo un salario, etcétera, de cosas que yo quiero agradecer. Solamente 3, del montón de cosas buenas que estoy segura nos pasan a todos y a todas cada día. Reflexionemos que podemos agradecer de la casa donde vivimos, de las personas con las que compartimos, y si compartimos con esas personas, de los momentos más especiales de esa convivencia. Entonces, para finalizar ya, siguiendo alguna de estas recomendaciones, podemos lograr que esta pandemia
nos impulse a crecer, a ser felices y también sobre todo apreciar la maravilla de compartir el día a día con las personas con las que convivimos. Yo sé que son momentos difíciles para muchas personas, que tal vez han perdido a alguien también. Sin embargo, el agradecer todos esos momentos que estamos pasando o que hemos pasado con esas personas va a ser de suma importancia para que podamos ver esta crisis de una manera más positiva. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias.